Reactivos, límites y excesos. Reactivo limitante es la sustancia que reacciona con su totalidad en una reacción química y permite determinar los productos de la reacción. El reactivo en exceso es la sustancia. Entonces acá estábamos hablando de los reactivos, límites y excesos, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, la sustancia siempre tiene que ser el reactivo en exceso y el limitante, por ejemplo, puede ser la parte física, ¿no? Entonces, hacemos el ejemplo 2 de la ley de Proust que dice que se refiere a reactivos, límites y excesos. 2. Se tiene 44 gramos de calcio y 28 gramos de oxígenos. ¿Qué cantidad de óxido de calcio puede formarse? ¿Qué elemento sobra y en cuánto? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos como 3 preguntas. So, lo primero que tenemos que ir haciendo acá es reconocer la fórmula correcta. Si nos acordamos la fórmula correcta para hacer esto, vamos a colocar aquí. Y fíjense que nos está hablando del calcio y el oxígeno, ¿no? Sabemos que el símbolo del calcio es esto, más el oxígeno, lo cual nos tiene que dar, si nos acordamos de óxidos metálicos, nos dará el óxido de calcio, como indica en esta parte. Óxido de calcio. Sabemos que el oxígeno lleva subíndice 2. Sabemos que para igualar utilizábamos un número 2. Y decíamos 2 por 1, 2 calcios. En el otro lado, fíjense que 1 por 1 hay un calcio. ¿Qué número colocamos? El 2. Utilizamos el mismo 2 y multiplicamos con el oxígeno. 2 por 1, 2 oxígenos. Y 1 por 2 están los 2 oxígenos. Igualado. Después de haber igualado, tenemos que sacar y utilizar sus pesos atómicos. Si nos acordamos, para utilizar los pesos atómicos, tenemos que utilizar una serie de la tabla periódica, ¿ya? Acá tenemos el peso atómico. Fíjense que el primero es el calcio. El calcio se encuentra por acá. Fíjense que vamos a utilizar el que está en el lado derecho de la esquina, ¿no? Fíjense, está el número 40,078, ¿no? Si redondeamos nos va a dar 40. El 40 es el peso atómico del calcio, ¿no? Entonces aquí abajo vamos a colocar los 40 que tiene el calcio, ¿no? Entonces colocamos y decimos 40 del calcio por el 2 que le está afectando, ¿qué número sería? Sería 80, ¿no? Voy a alargar un poquito más, ya. Seguimos. Ahora nos toca del oxígeno. Si alguien se acuerda, el oxígeno tenía 16, ¿ya? 16 por 2 sería 32. Me voy al otro lado. Acá tengo que hacer lo mismo. Sabemos que del calcio era 40 y por el 2 que le está afectando sería 80. Más el oxígeno era 16. 16 por el 2 que le está afectando era 32. Lo único que tengo que hacer acá es sumar 8 más 80 más 32. Si sumamos 80 más 32 nos da 112. Entonces, en este lugar del óxido de calcio será 112, ¿no? 112. Después de haber hecho eso, lo único que voy a hacer es sacar sus mitades. Les digo, mitad de 80 será 40.
Mitad de 32 será 16. Mitad de 112 será 112 de 100 sobre la mitad sería 50, de 12, 6. Sería 56. La mitad de 40 sería 20. La mitad de 16 sería 8. La mitad de 56 sería 28. Seguimos. La mitad de 20 sería 10. La mitad de 8 sería 4. La mitad de 28 sería 14. Fíjense que sigue ahí mitades. La mitad de 10 sería 5. La mitad de 4 sería 2. Y la mitad de 14 sería 7. Fíjense que ahí puedo llegar hasta ahí. Decir aquí. Alargar esto. Acá tendrá, por ejemplo, 5 gramos de calcio. Y acá me está dando 2 gramos de oxígeno. Y acá me está dando 7 gramos de óxido de calcio. Después de haber hecho, entonces, nos basamos a resolver el ejercicio. ¿Ya? Para resolver el ejercicio, lo que vamos a necesitar para lo primero es averiguar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para sacar el reactivo limitante y el exceso, vamos a tomar las dos sustancias que están en la parte como si estuvieran trabajando en reactivos. Si nos acordamos de la ley de la conservación de la masa, nos decía que la suma de los reactivos nos daba el producto, ¿verdad? En este caso, para sacar los reactivos tenemos que tomar también los reactivos, ¿no? O sea, vamos a tomar el calcio y el oxígeno. Entonces vamos a tomar lo que ya está simplificado. Vamos a decir acá, por ejemplo, que 5 gramos de calcio dice que es igual a este otro que sería 2 gramos de oxígeno. ¿Mm? Gramos de oxígeno. Ahora, para saber uno de ellos, solo buscamos su contrario. Por ejemplo, para que se pierda calcio, entonces voy a tener que utilizar 44 gramos de calcio y obtener oxígeno. Ahora, si quiero sacar lo del calcio, entonces voy a tener que utilizar 28 gramos de oxígeno para que se simplifique y me sobre calcio, ¿verdad? Entonces, hacemos primero para oxígeno. Si quiero cuánto tiene el oxígeno, entonces voy a tener que utilizar lo del calcio. Lo del calcio es, fíjense acá, 44 gramos de calcio. Dice que va a ser igual. Y al otro lado iba la incógnita. Para multiplicar y sacar la regla de 3 simple, lo único que tengo que hacer yo es hacerlo cruzado. Si nos acordamos, hay que multiplicar en forma cruzada y dividirlo por el que se encuentra la X. Entonces, repito, multiplico donde se encuentran en un lado un número y en el otro lado un número. Y le divido por el lado donde hay un número y su dirección es una X. Entonces acá nos dará multiplicar y dividir. Entonces la X nos dará un resultado. Entonces, acá abajo colocamos que la X va a ser igual. ¿Qué número voy a multiplicar? Voy a multiplicar, fíjense, 44 por 2.
44 por 2 dividido a 5. Igual dividido a 5. ¿Cuánto me da? 17.6. Entonces la X acá me va a valer 17.6. ¿Quiénes se van a simplificar? Fíjense los que se están simplificando. Están simplificando gramos de calcio con gramos de calcio. Me está sobrando este oxígeno. Entonces acá será de oxígeno, ¿no? 17.6 gramos de oxígeno. Ahora fíjense, ahora tengo que averiguar si esto es el reactivo limitante o el reactivo en exceso. Entonces acá coloco reactivo. Ahora averiguo. Fíjense, para formar óxido de calcio me han entregado 44 gramos de calcio y 28 gramos de oxígeno. Pero ¿cuánto hay acá? Yo necesito 17.6 gramos de oxígeno nada más. Fíjense que me ha entregado por demás. Entonces, este se llamaría reactivo en exceso, ¿no? Porque yo, ¿verdad? Solo necesitaba 17.6 gramos de oxígeno, pero me entregan 28 gramos de oxígeno. Entonces, fíjense que el otro automáticamente va a ser el reactivo limitante, ¿no? Entonces, comprobamos de la misma manera. Hacemos el mismo paso. Vamos a decir acá que 5 gramos de calcio dice que es igual a, el otro era, fíjense, tomábamos esto y esto. 2 gramos de oxígeno. 2 gramos de oxígeno. Entonces acá tengo que tomar para hacer perder uno de ellos. Fíjense que acá yo tomé 44 gramos de calcio para que me dé el oxígeno. Ahora voy a tener que tomar lo del oxígeno para que me dé lo del calcio. Entonces lo del oxígeno, fíjense que es 28 gramos de oxígeno, ¿no? Entonces acá sabemos que el oxígeno lleva su subíndice 2, ¿no? Fíjense que el oxígeno está en esta dirección, entonces yo lo tengo que colocar en la misma dirección. Y fíjense que la X se va a ir al otro lado, ¿no? Porque acá, gramos de calcio, tiene que estar en la misma dirección. Acá lo mismo, gramos de oxígeno, tiene que estar en la misma dirección. Yo lo que voy a decir acá es que voy a multiplicar donde se encuentran dos números. Fíjense que en el 5 está un número y en el 28 está un número. Entonces, estos dos se multiplica y lo divido por donde está la X. Multiplicar y dividir. Entonces acá yo voy a multiplicar y voy a decir que la X es igual, y multiplico, y digo, 28 por 5 dividido a 2. 28 por 5 dividido a 2. ¿Cuánto me da? 70, ¿no? Repetimos, 28 por 5 igual dividido a 2. 70, ¿no? Entonces acá me da 70. ¿De qué? Puedo simplificar acá. Decir que gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se van. Y me está sobrando calcio, ¿no? Acá yo voy a colocar calcio. Fíjense ahora, comprobamos. Aquí de la misma manera vamos a decir que este es el reactivo. Fíjense, acá
se tiene 44 gramos de calcio, me entrega. Pero yo en realidad necesito ¿cuánto? Necesito 70 gramos. Pero solo me entregan 44. O sea, falta, ¿no? A ese se les dice que es el reactivo limitante. Entonces ya hemos encontrado el reactivo limitante. Ahora nos ocupamos a encontrar lo que dice la pregunta. ¿Qué cantidad de óxido de calcio puede formarse? ¿Qué elemento sobra y en cuánto? Entonces, esta parte podemos adelantar. Fíjense, el reactivo limitante era 17.6 gramos de oxígeno. Pero a mí me entregan 28 gramos de oxígeno. Lo único que voy a hacer acá es decir que 28 es lo que me entregaron. Pero yo solo necesito 17.6. Entonces será menos 17.6. ¿Cuánto me da? Igual 28 menos 17.6. 28 menos 17.6. ¿Cuánto es? 10.4. ¿No? Entonces acá sobra 10.4. Entonces acá indicamos lo que sobra. Esto es lo que sobra. Lo vamos a acomodar por acá para que tengamos más espacio. Ya. Entonces lo último dice qué cantidad de óxido puede formarse, qué elemento sobra y en cuánto, ¿no? Para eso podemos tomar uno de estos y utilizar lo del óxido de calcio. O podemos tomar este 2 con el 7. Tomemos el 5. ¿Ya? Vamos a tomar acá. Vamos a decir que 5 gramos de ¿qué? De calcio. Dice que es igual a ¿cuánto? A 7 gramos de óxido de calcio. Para simplificar gramos de calcio, ¿cuál voy a utilizar? Voy a utilizar gramos de calcio, que serían 44, ¿no? Voy a utilizar 44 gramos de calcio. Y eso va a ser igual a la incógnita que sería X. Entonces ahora multiplico en forma cruzada. Voy a multiplicar 44 por 7 y lo voy a dividir por aquello que está en dirección a la X, o sea, el 5. Entonces la X voy a decir que es igual, de engrandar, y multiplicamos. Y vamos a decir 44 por 7 es igual a 308 dividido a 5. ¿Cuánto me da? 61.6. Acá será 61.6 gramos de, simplifico términos semejantes, ¿no? Acá puedo simplificar términos semejantes. ¿Ya? Y vamos a simplificar. ¿Quiénes se van? Fíjense, aquí hay dos semejantes. ¿Ya? Perdón. Vamos a simplificar gramos de calcio con gramos de calcio. Y me sobra gramos de óxido de calcio. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar y decir que esto será óxido de calcio, ¿no? Y estaríamos encontrando lo que nos pide la pregunta. ¿Qué cantidad de óxido de calcio puede formarse? Se va a formar 61.6 gramos de óxido de calcio, ¿no?
Entonces, de esta manera